Las personas por lo general tienden a ignorar una frase atribuida a Séneca: ningún enemigo ha hecho tanto daño a un hombre como su propia ira. Pero, ¿por qué la ira si somos seres racionales? ¿Por qué en muchas ocasiones no somos capaces de reconocer que el enojo extremo tiene el poder de borrar años de esfuerzo en breves segundos de ira, estupidez y ceguera? La ira para perder no es lógico. Esto no se trata de darte consejos de autoayuda superficiales, tan solo analizaré la ingeniería del colapso debido a la ira, que nos permita inferir las razones de por qué tendemos a perder los estribos, especialmente si eso es lógica y técnicamente una transferencia de nuestro poder hacia el adversario. Si estás de acuerdo o te importa el autocontrol, entonces prepárate, porque hoy entenderás por qué quien se enoja ya perdió antes de pensar, hablar, decidir o actuar. Les saluda José Vázquez desde Perspectivas Regeres. Para nadie es un secreto que en muchos momentos de nuestras vidas todos hemos pasado por esto: enfrentar una discusión estéril o un conflicto absurdo o puntos de vista divergentes, o creer tener la razón, o una diferencia política, religiosa o incluso deportiva, de forma presencial o en redes sociales. De hecho, podemos recordar que en esos momentos hemos sentido ese calor en el cuello, con sensación de mandíbula tensa, y de repente pensamos, decimos, decidimos o actuamos de una manera tan irracional que todo se arruina. En el contexto actual, lo anterior suele suceder con mucha frecuencia, porque la reactividad agresiva tiende a ser la moneda de cambio más cotizada, por lo que mantener la calma no solo representa una virtud moral e inteligente, ahora se ha convertido en una gigantesca ventaja competitiva. De hecho, la ira es un costoso lujo, demasiado costoso, que un hombre inteligente no se puede permitir, especialmente cuando hay tanto en juego: éxitos, beneficios, reputación, familia, profesión, experiencia, felicidad, salud o hasta la vida, y todo eso se puede ir a la basura. Para entender por qué la ira nos hace perder, es importante primero comprender la arquitectura de nuestro cerebro, dado que si por cualquier circunstancia conflictiva, cuando un natural enojo eleva su nivel y se transforma en ira, y a partir de ese instante el sistema límbico toma el control del cerebro, siendo la amígdala una estructura de dicho sistema, la cual funciona como el centro de alarma emocional del cerebro, que detecta amenazas y activa las respuestas rápidas no racionales, tales como ira, agresividad o miedo, y ante los peligros percibidos desencadena acciones reactivas de lucha o huida, liberando hormonas de estrés como la adrenalina o el cortisol, y prepara el cuerpo para dicha respuesta reactiva. Es decir, fisiológica y técnicamente, el corte prefrontal del cerebro, que es la parte encargada de la lógica, la estrategia y el cálculo, se bloquea de inmediato con la ira, para dejar el sistema cerebral trabajando con el sistema operativo de un reptil, en un mundo que requiere análisis, física cuántica, mucha inteligencia y planificación, antes de decidir o de actuar. La conciencia reptil es la parte más antigua y primitiva del cerebro humano, situada entre el tronco encefálico y el cerebelo. Apoya la ira y la convierte en una miopía táctica que estrecha tu campo visual y favorece al oponente. De hecho, deja de ver las consecuencias a mediano y largo plazo para enfocarte solo en el alivio inmediato de la descarga. En términos de la ingeniería social, pasarás de ser un jugador clave a ser una pieza estúpida muy manipulable. Tal como podría ocurrir con los perros comiendo en un mismo plato, se presenta el alto costo de la transmisión, en que la ira te hará gritar para admitir que has perdido el control sobre el argumento, generando un fuerte ruido inversamente proporcional a la razón, y simplemente te caerá un aviso de neón diciendo: soy un estúpido. Pregúntate esto: ¿alguna vez has tomado una decisión brillante estando furioso? La respuesta obvia es no. La ira te hace sentir poderoso, mientras te vuelves profundamente vulnerable y te prepara para perder. Pero, ¿cómo revertir este proceso antes de que el daño sea irreversible? ¿O simplemente te gusta perder? Justamente aquí es donde se sugiere aplicar el concepto de la epoché, o la suspensión del juicio, y así recuperar el limitado espacio de poder, porque entre el estímulo y la respuesta reactiva hay un pequeño espacio
y dependiendo del accionar en ese espacio recibe la libertad sin perder nada. Quien se enoja al extremo de la ira permite que el estímulo acorte ese espacio hasta desaparecerlo y hacerle perder irremediablemente. Es de destacar que la ira es un estúpido error de cálculo. Te hace perder o te hace creer que se puede ganar. Pero, tal como lo indica Baruch Spinoza, la ira nace de una idea inadecuada de la realidad y de creer que se tiene la razón. Pero no es así, porque creemos que las cosas deberían ser de una forma y nos frustramos cuando no lo son. Por lo tanto, el hombre sabio no se enoja con la tormenta, se tranquiliza, piensa, construye un paraguas, un pararrayos y se abriga. Por otro lado, no se trata del simplista libre albedrío, porque la realidad apunta hacia la voluntad de dominio, y según Nietzsche, la verdadera voluntad no es explotar contra el mundo, sino dominarse a uno mismo, considerando la ira como una debilidad disfrazada de fuerza. Por el contrario, la inteligencia nos permite sostener el fuego en nuestras manos, sin quemar nuestra propia casa ni los alrededores. Perder por ira es la forma más trágica y estúpida de sufrir una derrota, porque el oponente no tuvo que hacer mucho esfuerzo para vencerte. Tú le entregaste las llaves de tu sistema de defensa para permitirle derrotarte. La próxima vez que sientas que el enojo te domina, recuerda que el silencio es a menudo el ataque más devastador y la calma el escudo más impenetrable. No le dejes a nadie el placer de verte perder tu centro. Mantén la perspectiva, la calma, el orden y recuerda que tu inteligencia es tu arma clave y más poderosa, pero solo funciona si no la incendias ni la destruyes tú mismo. Hablar de la arquitectura del poder y la arquitectura de la derrota como contraproducente se basa en la ira para perder. El enojo es una reacción natural comprensible, porque es una emoción básica, gradual y manejable ante una molestia o frustración. Pero la ira es una forma de enojo extremo, explosivo e incontrolable, que puede derivar en violencia y pérdida de la razón. Mientras el enojo permite actuar para defenderse, la ira a menudo consume y destruye. Si este análisis te ha ayudado a ver tu propia reactividad desde una perspectiva más positiva, déjanos un comentario sobre cómo has gestionado esos momentos críticos y cómo pretendes gestionarlos a futuro con la enseñanza de hoy. Construyamos una comunidad de mentes templadas. Esto es Perspectivas Regeres.